Esta mañana Dios me despierta a las 7:03. Como cada mañana, me recojo en mi rincón de oración para dar gracias. Y mientras el silencio comienza poco a poco a habitar mi corazón, aparece en mi memoria una escena del día anterior. Caminaba por una de las calles más céntricas de la ciudad, llena de gente, llena de ruido y movimiento. Desde lejos lo vi. Allí estaba el mendigo, más andrajoso de lo habitual. Su pantalón, mal sostenido sobre la cintura, dejaba entrever la ropa interior, la bragueta abierta. La suciedad impregnaba cada parte de su ropa y de su cuerpo. Frente a él, directamente sobre el suelo, apenas unas monedas de céntimos, una lata de cerveza vacía, unas papelinas para liar y una prenda de ropa tirada sin orden alguno. Toda su presencia parecía pedir limosna incluso antes de pronunciar palabra. Mientras me acercaba, él se recogió bajo la entrada de unos soportales y casi sin darme cuenta me lo encontré frente a frente. Acercó su rostro hasta casi tocar el mío y mirándome con humildad mientras sostenía entre sus dedos una colilla prácticamente consumida, me dijo: «Señor, necesito unos céntimos para poder encender esta colilla. Llevo toda la tarde intentando fumarlo». Sin pensarlo, metí la mano en mi bolsillo. No tenía ni una moneda que darle. De hecho, él tenía allí, tirado en el suelo, más dinero que yo en ese momento. Pero encontré un pequeño mechero que suelo llevar conmigo y se lo entregué. Su reacción fue inmediata, espontánea, verdadera, y se fundió conmigo en un abrazo. Apoyó su cabeza junto a la mía mientras repetía emocionado: «Gracias, Señor, gracias». Y allí permanecimos unos segundos, dos hombres abrazados en mitad de una calle llena de gente. Un abrazo humilde, real, sin teatralidad, sin superioridad, sin miedo. Un abrazo donde por un instante pareció desaparecer toda distancia. Después se separó lentamente, casi disculpándose por la intensidad de aquel gesto, y volvió a preguntarme: «¿No tendrá unas monedas que pueda darme?». No pude evitar sonreír con ternura. «No tengo ni un céntimo». Y entonces, mirándome con curiosidad sincera, me preguntó: «¿Y usted de dónde es? ¿De Barcelona? ¿De Madrid?». Mientras buscaba la respuesta correcta, algo salió de mi alma antes incluso de pensarlo: «Soy del cielo». Él me tomó entonces de las manos y sonriendo también respondió: «Yo también». Y antes de despedirnos, solo pude decirle: «Lo sé». Al continuar mi camino y levantar la mirada, descubrí que muchas personas parecían haberse detenido interiormente ante aquel encuentro. Algunos observaban con sorpresa, otros con desconcierto, otros quizá intentando comprender qué acababan de presenciar. Pero en el fondo de mi corazón sabía que no habían visto simplemente a un mendigo abrazando a un hombre en mitad de la calle. Habían contemplado, aunque fuera por un instante, el misterio de una comunión verdadera. Esta escena me hace reconocer la belleza sagrada del encuentro. En aquel abrazo no existía el juicio, no existía el rechazo, no existía la distancia que el ego crea constantemente entre unos y otros. Durante aquellos segundos
desaparecieron las categorías del mundo: pobreza y riqueza, limpieza y suciedad, dignidad y exclusión, apariencia y condición social. Éramos simplemente dos hombres encontrándose desde el corazón. Nada impidió la verdad de aquel abrazo, ni el olor de su ropa, ni su aspecto abandonado, ni el contraste visible entre su cuerpo herido por la vida y el mío vestido con una camisa blanca limpia, unos vaqueros modernos y unas zapatillas cuidadas. Nada de eso tuvo importancia. Y quizás precisamente por eso, quienes pasaban alrededor no podían dejar de mirar, porque el mundo reconoce intuitivamente cuando algo es auténtico. Aunque no pueda explicarlo, comprendo entonces que Cristo estaba allí, no como una idea, no como un discurso religioso, no como una doctrina aprendida, sino vivo en el encuentro mismo. Jesucristo habitaba en aquel abrazo donde dos corazones se reconocían hijos de un mismo Padre. Allí no había un mendigo y un hombre normal. Allí solo había dos hombres creados a imagen de Dios, perfectos en Cristo, dignos en Cristo, amados en Cristo. Y entiendo que la verdadera teología no se aprende únicamente en los libros ni en los conceptos, sino en la capacidad de reconocer la presencia de Dios en el otro, especialmente allí donde el mundo deja de mirar. Qué misterio tan profundo descubrir que muchas veces es el pobre quien termina revelándonos nuestra verdadera identidad. Porque cuando respondí, soy del cielo, no estaba pronunciando una frase bonita. Era una verdad que Dios mismo hacía brotar desde lo más hondo de mi alma. Y cuando Él respondió, yo también, comprendí que detrás de toda miseria humana sigue existiendo intacta la dignidad sagrada del Hijo amado de Dios. Amado Dios Padre, Dios Santo y Misericordioso, gracias por permitirnos encontrarte en los lugares más inesperados de la vida. Gracias porque allí donde el mundo ve miseria, abandono o indignidad, tú sigues viendo a tus hijos amados. Enséñanos a mirar con los ojos de Cristo para reconocer tu presencia viva en cada hermano que pones en nuestro camino. Purifica nuestro corazón del juicio, del miedo, de la indiferencia y de toda superioridad escondida. Danos la humildad necesaria para abrazar al otro como tú nos abrazas a nosotros. Santifícanos en la verdad, Señor, para que podamos vivir desde la unidad y no desde la separación. Permite que nuestros encuentros sean lugares donde tu amor se manifieste. Y haznos recordar siempre que nuestra verdadera patria no es el mundo, sino el cielo. Amén. Permanezco en silencio unos minutos más, solo él y yo. Y en el fondo de mi alma vuelve a aquel abrazo como un eco lleno de ternura y de verdad. No siento tristeza al recordar aquella pobreza exterior. Siento belleza, una belleza que sobrecoge el pecho y lo llena de gratitud. Comprendo que Dios mismo se hace presente cuando desaparecen las máscaras y dos corazones se reconocen desde la humildad. Doy gracias en el nombre del Padre,
de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y de su Espíritu Santo, Espíritu de justicia, verdad y santidad. Amén. Esta lectio me confronta profundamente con la manera en que miro al otro. Descubro que muchas veces el mundo nos enseña a relacionarnos desde la apariencia, desde el miedo o desde la falsa idea de dignidad construida sobre lo exterior. Pero Dios rompe constantemente esas barreras para mostrarnos que la verdadera dignidad del ser humano no depende de su estado, de su imagen, ni de su situación. El abrazo con aquel mendigo me hace comprender que el amor de Dios no conoce distancia. Él no se detiene ante la suciedad, la pobreza o la exclusión. Somos nosotros quienes levantamos esas fronteras en el corazón. También descubro cómo Dios se manifiesta en encuentros aparentemente pequeños e insignificantes. Un mechero entregado con sencillez terminó convirtiéndose en una experiencia profunda de comunión. Y entiendo que cuando uno actúa sin cálculo y desde el amor, Dios mismo habita el gesto más simple. Esta experiencia me lleva además a reconocer que todos compartimos una misma identidad profunda. Somos hijos del Padre. Más allá de nuestras heridas, nuestras contradicciones o nuestras circunstancias, existe en cada persona una verdad sagrada que nada ni nadie puede destruir. Finalmente, esta lección me invita a vivir más disponible para el encuentro, a no pasar de largo, a no protegerme excesivamente de la fragilidad humana, porque muchas veces es precisamente ahí donde el mundo ve desorden o miseria, donde Dios decide revelarse con más claridad. Padre amado, hazme pobre de espíritu para reconocer tu reino, que nunca mire al otro desde la distancia del ego, ni desde el juicio del mundo. Dame un corazón capaz de abrazar sin miedo, sin cálculo y sin condiciones. Enséñame a descubrirte en los rostros heridos, en los encuentros inesperados y en quienes parecen olvidados por todos. Que jamás olvide que nuestra verdadera identidad nace de ti y que, aun en medio de la fragilidad humana, sigue brillando intacta la dignidad de tus hijos. Amén. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis. Mateo 25:35.